Soy el profesor y creo haber hecho un importante descubrimiento en Internet Explorer. Fue en las profundidades de la segunda página de Google donde encontré algo extraordinario. Lo comparto con estos cotillas de la red para que puedan estudiarlo. La página habla de una situación extraña, algo maligno que baja entre cientos de usuarios. Aquí dejo grabada la pronunciación fonética del título del sitio web. Surfeando el nicho. Bienvenidas, cotillas de la red, a este podcast donde explicaremos Anto y yo, Lena, nichos muy específicos, nacidos en internet y cultivados en internet, que intentaremos explicar, comentar y que quede un poco claro de qué vaina va esto. Preséntate, Anto. Hola, soy Anto y me han metido aquí a punta de pistola. ¿Le he secuestrado? ¡Jaja! Bueno. Anto también tiene otro podcast que deberíais ir a escuchar, que es El Cartucho Digital. Así que ir a hacer eso. Mientras tanto, el Omegaverso. ¡Wow! Empezamos con nuestro primer programa, empezando fuerte por la puerta grande. Y en esta puerta grande va a haber un poco de todo. Vamos a meternos en materia. Básicamente, este podcast va a ir de... Uno de los dos presenta un PowerPoint al estilo segundo de la ESO y mientras se explica de qué va este nicho en concreto de internet y posteriormente lo comentaremos. Sencillo para toda la familia. También me encantaría que la gente que escuchara esto, si escucha más de 3 personas esto, y que no sean nuestros padres, que pusiera en los comentarios qué nicho le gustaría conocer o qué cosa piensa que es desconocida en internet y que estaría interesante que comentáramos, porque tenemos unos programas preparadillos, pero todo es bienvenido. Correcto, todas las propuestas a comentarios, justo después de decir, joder, qué malos sois. Después de poner, ¡y esta calidad de audio de mierda! Ponéis, y me gustaría que hablarais de el resurgimiento de Hatsune Miku, por ejemplo. Y básicamente somos, sí, gente que lleva mucho tiempo en internet, tiene un problema y acceso a internet ilimitado. Correcto, eso es nuestro problema. Vivimos en internet. Sí. Y bueno, voy a meterme en materia ya con esto. El Omegaverso. Algunos sabréis lo que es, otros no sabréis lo que es. Pero es una especie de kink sexual en el que los hombres se pueden quedar embarazados y que se hacen muchas novelas al respecto. Entraremos en materia con ello. Pues empezamos por el inicio. ¿Dónde se ha generado el Omegaverso? Bueno, el Omegaverso, también conocido como ABO, que es básicamente Alfa Beta Omega, nació, algunos dicen que en la Journal, que era una semi-red social, una especie de blogspot actual, en la que la gente subía sus historias, sus fanfics principalmente de la serie famosa de aquel momento, y la gente dice que el primer Omegaverso fue un fanfic del 2009 de Supernatural, en el que Dean, que es el protagonista, y su hermano Sam tenían relaciones incestuosas. Joder, siempre. Entrando por la puerta grande. Dame un segundo que voy a revisar que esté todo grabando. Perfecto, menos mal. Me está dando la tirria. Ahora sí que sí. Vuelvo al... yo por mi parte, como soy de la vieja escuela de internet, aunque no soy tan vieja, creo y apoyo fuertemente la teoría de que el Omegaverse nació del episodio Among Time, que creo que en español era El tiempo de Among, en plan, no era muy diferente el nombre, por si acaso alguien lo ve en español, no lo ve en inglés. Que básicamente es un episodio en el que los vulcanos se dice que tienen un celo cada 7 años
Y en ese celo, o follan o mueren. Tal cual. Espera, O sea, espera. La cosa es muy Es el sencilla. episodio de Futurama en el que Zoidberg entra en celo. Sí, 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 sí. Incluso el arma que usa Zoidberg en ese episodio está basada en... si veis, si miráis abajo a vuestra derecha en el vídeo de YouTube y yo os lo voy a explicar ahora en el de iVoox, Spotify, a donde sea que subamos esto, veréis a Kirk con una raja en el pecho. Esa raja se hace con una lanza ceremonial que le arrea el Spock en plan, toma ya, hijo puta. Porque Kirk no quiere dejarle que básicamente se vaya de la nave espacial. Bueno, es que no sé cómo explicar esto para gente que no ve Star Trek, pero básicamente no quieren que se quede en Vulcano teniendo una familia, porque tenía una especie de matrimonio por conveniencia con una muchachita. Y Spock está toca de entorro, porque tiene el celo, y está muy agresivo. Entonces, como los vulcanos en teoría vienen de los felinos, tiene explicación, todo tiene su lógica. Y no viene realmente el megaverso de ese episodio en concreto, sino de los fanfics que nacieron de ellos, porque los fanfics de Star Trek son eternos. Y las señoras en aquel momento, esto era en el 62, ya estaban escribiendo fanfics sobre Spock y Kirk. Y el Omegaverso incluyó, ya había cierta reticencia, cierta cosa con el celo en los vulcanos, cada 7 años hace que tengan que copular, y con quien copulen, pues como que se embaraza. Y había 1000 de Kirk embarazado. Cosas que pasan. Me estoy imaginando Sé que esto es mucha me información. estoy imaginando a William Shatner embarazado. Inciso. Kirk le pegaría una paliza a William Shatner en un descampado cualquier día. Sí, sí. O sea, es como justo lo contrario de lo que es William Shatner en su vida normal. Hizo demasiado bien a ese personaje, tiene demasiada personalidad. Bueno, ahora vamos a entrar en el asunto. ¿Qué es el Omegaverso? Básicamente lo que he dicho al principio. Hombres que pueden quedar embarazados. Pero no es solo eso. El Omegaverso es lo que se llama el fandom de los 6 géneros. Porque el sexo se divide, bueno, el género se divide en mujeres y hombres, como en los humanos. Y si es una buena novela, también incluirán a la gente no fluida o intersexual, pero eso, como esto es una cosa, una filia sexual, no suelen entrar tanto en detalles. Y aparte del género normal, que son hombres y mujeres, tenemos a los alfas, a los beta y a los omega, que pueden ser hombre y mujer indistintivamente. Pero solo pueden quedar embarazados los omega masculinos y los alfas, betas y omegas femeninos. Correcto. Básicamente, los hombres se pueden quedar embarazados siempre que sean un omega, para hacerlo sencillito. ¿Alguna pregunta, clase? Muchas. ¿Puede haber relaciones alfa-beta masculinas? Entiendo que no ha... O sea, hay tramas con eso, pero no son... Sí, de hecho, una que ve que yo sí que... Yo normalmente no consumo mucho Omegaverso, es decir, que soy un poco inexperta en el Omegaverso de carácter de manga y de novela gráfica, pero sí que lo he leído muchas veces en novela convencional o fanfics. Y hay uno que me gusta mucho que se llama Mr. Beta, que básicamente va de eso, de un beta a la que le gusta mucho un alfa. Me vuelve para atrás para que los de YouTube no se pierdan. Un beta al que le gusta mucho un alfa con el que trabaja, y básicamente va de eso, de cómo los roles de género os obligan a juntarse un alfa con un omega y ellos no quieren ir por los roles de género. Está muy Entiendo bonito. que Lo recomiendo. no tratan temas más serios, en plan, es que nosotros tenemos que adoptar porque no podemos preñarnos ni nada. No, en este caso en concreto no entran en temas demasiado serios. Es más un romance clásico. Es un romance clásico de estilo boy love, pero
incluyendo la trama, esa subtrama de este es un alfa, este es un beta, este es un omega. Entonces los alfas tienen una característica, los omegas tienen otras, son atraídos entre ellos biológicamente, pero claro, tú eres una persona y puedes elegir a tu pareja sexual, supongo. Vale. Entra más en ese problema. Bueno, ahora nos metemos en materia. ¿Qué son los alfa? Para los que no me están viendo en YouTube, tengo un diagrama de cómo funcionan las genitales de los alfa y básicamente vamos a entrar en materia y lo voy a explicar, no hace falta verlo para saberlo. Bueno, ¿qué son los alfas? Los alfas son los dominantes en esa sociedad. Es una sociedad muy jerarquizada y los alfas son los más grandes, los más fuertes, los más poderosos, los que controlan el mundo. Los hombres cis hetero actualmente. Las particularidades de los alfa por encima de la gente normal es que tienen caninos prominentes y unas glándulas especiales que vinculan a los omega. Un alfa puede morder en el cuello a un omega, que ahora entraremos también en la parte de los omegas después, y se quedan vinculados. Y el vínculo básicamente es una especie de matrimonio biológico en el que les obliga a depender al alfa y al omega entre ellos. Dependen uno del otro para estar bien físicamente. Si están separados tienen problemas. Entonces sí que inoculan algo. Es como un... Sí, tienen una glándula especial y ellos tienen como una glándula que está conectada a su saliva. Vale. Y es como que les muerden y hormonalmente les afectan y que la glándula del omega cambia para marcarse, como que los otros les pueden oler porque las hormonas cambian, queda como una marca en el cuello que les demuestra a los demás que ya está como comprometido. Aquí hay el concepto de divorcio. Sí, y de eso voy a entrar luego Vale. en eso, porque es un divorcio químico, es maravilloso. Y ha pasado, yo he leído muchos mangas, y bueno, muchos fanfics, cosas así han pasado. Por otra parte, los alfa tienen unas hormonas como muy fuertes que someten a los demás subtipos. Tienen un olor especial, como fuerte, que hace que sobre todo a los omegas como que les obliguen a hacer caso a todas sus órdenes. Y además tienen un mejor sentido del olfato para oler qué tipo de casta o de subtipo tienen el resto de personas a su alrededor. Vale. En plan, un alfa huele en la habitación y sabe que hay 4 betas, 2 omega y 3 un alfa. chicles debajo de la mesa. Y un chicle. Y un chicle sin comer. Bueno, y luego la parte importante, que es el nudo. Aquí es donde realmente entramos en la bestialidad, porque el Omegaverse tiene mucha bestialidad. El nudo de los alfa es algo muy parecido a lo que tienen los perros. No sé si sabéis que los perros, cuando copulan... Qué fino copular. Cuando copulan... se quedan pegados a su pareja una vez que están eyaculando. Eso es porque cuando los perros tienen un pene retráctil, sacan el pene, entran en su pareja y cuando ya está dentro y van a correrse, se hace grande la parte del retráctil, la parte que nosotros vemos, la parte esta que es el pellejillo, se hace grande y evita que se pueda sacar. Para y asegurar. Así sí, aseguran la fecundación. Pues los alfas tienen lo mismo. Los alfas, tanto hombres como mujeres, porque las mujeres también pueden tener una especie de pene, se quedan enganchados normalmente a los omega. Normalmente este tipo de glándulas de nudo no se queda con otros alfa o con un beta. Normalmente suele ser con las hormonas de las omega. Pero eso depende también del autor que estéis leyendo. Hay autores que les parece todo bien, autores que solo les parece bien con los omegas. Ahí depende de los puritanos que sean. Entonces voy a entrar en el tema de las mujeres tienen pene. ¿Cómo funciona lo de las mujeres teniendo pene? Bueno, si estáis en YouTube, veréis el diagrama. Si no estáis en YouTube, te lo voy a explicar. Las mujeres tienen el clítoris normal,
lo que suele ser los genitales normales femeninos, pero tiene una peculiaridad, que en el clítoris es como retráctil, se puede sacar como el pene de los perros y podría fecundar a una omega tanto masculina como femenina, igual que los alfa masculinos. Claro, no sería un pene monstruoso de grande, pero es como una especie de pene. Saldría y también tendría su nudo. Vale. Los alfa femeninos no siempre son fértiles, depende de en dónde estés leyendo esto. Porque he visto bastante Yuri, en el que el alfa fecunda una omega, incluso la alfa se puede quedar embarazada, pero he leído otros sitios en el que las mujeres alfa no pueden quedarse embarazadas. Es como que les falta y si lo hacen es muy peligroso. Bueno, aparte de esto, del tema sexual complicado, que es lo del nudo, que es la parte que más se suele usar en la mayoría de literatura, novelas, bla, 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 tienen los estios. Esto es una traducción al español, pero realmente en inglés sería hits, que son celos, como los celos que tienen los perros, Sí. pero como más agresivo y sexual. Es como que realmente no es que estén en celo y tengan como la mente nublada y no puedan controlarse, sino como que están más alterados sexualmente. Sería un poco lo de Spock. Los omegas, sin embargo, sí que pierden la cabeza. Sería un poco lo de Spock. Sí, es muy parecido. Por eso de ahí viene mucho lo de Spock. Eso influyó mucho. Esa media locura de sabes lo que haces, pero estás ahí como medio agresivo. Eso pasa mucho. Y normalmente los estios suelen pasar cuando los omegas están en celo. Un omega se pone en celo, un alfa medio pierde la cabeza sexualmente y entra en un estio para entrar los dos al mismo tiempo en celo y tener relaciones. Vale. Como que los omegas suelen provocar los estios normalmente en la literatura. O sea, Y ahora vamos a entrar en la clase que nadie quiere. ¡Los betas! bien. Esta gente no es nadie. Es como alguien tiene que trabajar en este puto mundo. Entonces, estos chicos, jiji. O sea, los alfas son la nobleza. Sí, son la gente que lleva el mundo. Son los empresarios, los que son los deportistas, lo que todo. Porque son más fuertes, más grandes, son más dominantes. Y luego están los beta, que son tú y yo. La gente de la calle. Alguien tendrá que trabajar. Son el grupo más abundante porque realmente los omegas y los alfas en los mundos del omegaverse suelen ser un 30% o algo así. Todo lo demás son beta. ¿Por qué? Porque en el tema de la cópula, pues un omega o un alfa solo pueden nacer de un omega o un alfa. De uno de los dos padres tienen que serlo por cojones. ¿Qué pasa si tú te acuestas con un beta y eres un alfa, por ejemplo, y te acuestas con una mujer beta? Y la mujer beta tiene un hijo, y es un hijo beta. Rara vez va a ser un alfa, porque tiene más probabilidad de ser beta, que es la población más común. Pues que habrá más cantidades de beta siempre porque son más comunes. Son más fáciles ser beta que ser todo lo demás. Vale. Esta gente son los normales, en plan, mujeres con óvulos y con ovarios normales, hombres con penes normales, no tienen ni el nudo, están jodidos, en plan, no se pueden ni enlazar. Puede ser, por ejemplo, tú pareja de un omega, pero no vas a poder darle lo que él necesita en los calores, por ejemplo, que necesitan el nudo. Ni siquiera eso, joder. Están jodidos siempre, o sea, siempre están jodidos. Son la clase trabajadora, el proletariado. La clase de abajo. Pero ahora entramos en el gente que realmente ponen su nombre a este estilo de escritura. Los omega. Los omegas son muy interesantes por 1000 cosas, pero principalmente por su sistema reproductor. Si estáis en YouTube estaréis viendo un diagrama precioso de cómo un hombre omega puede tener a un crío.
No sé si YouTube me quitará esto, Nada, es informativo. pero es un diagrama muy informativo. Bueno, los omega, tanto mujeres como hombres, pueden tener bebés. Y esto funciona un poco confuso. Bueno, empezamos por lo básico. Las características de los omega son que son más débiles físicamente, suelen ser más pequeños, suelen ser como más chiquititos, monos, suelen tener un aspecto más, normalmente dicen de adolescente. Luego, tienen una glándula de unión en el cuello. Esa glándula de unión es la que antes he dicho que se puede marcar. Un alfa les muerde con sus colmillos especiales, con su saliva especial, se les une y entonces están como obligados químicamente a estar juntos. Esto puede desencadenar, como podéis imaginar, a muchas violaciones. Ya. Es un problema que normalmente suele ser un problema normalmente muy común en el mundo del omegaverse, rollo un alfa que abusa de un omega, le muerde la glándula de unión, entonces se unen y están como obligados físicamente a servir al alfa y de eso se usa el otro. Entiendo. Problemas. Y entonces, pues eso, los hombres pueden quedar embarazados. ¿Y cómo quedan los hombres embarazados? Bueno, pues hacen la cópula normal, pero en vez de por la vagina, porque no tienen vagina, lo hacen por el ano. Y el ano funciona como una especie de cloaca. No sé si sabéis que los pájaros tienen una cloaca. Y tanto la cópula como todo se hace por el mismo agujero. Pues esto funciona igual. Todo se haría por el mismo agujero. Y entonces los omegas dentro de su recto tendrían un enlace a su útero. Y así se podrían quedar embarazados. ¿Qué pasa? Que es un cuerpo, los omegas masculinos es un cuerpo que no está físicamente preparado para ellos, pero no están tan físicamente preparados como las mujeres, porque tienen caderas anchas y tienen un canal especial para ello. ¿Cómo lo resuelven en la ficción? Normalmente los hombres suelen parir por cesárea. Es más fácil explicar que a este muchacho le ha salido un crío por la tripa, la parte baja de la tripa, que le haya salido por el ano. Pero también los he visto que le ha salido por el ano. En vez de lo hizo un mago, lo hizo un doctor. Sí, los doctores del mundo del omegaverse tienen una tela. Es increíble, son prácticamente magos. Bueno, después de este tema, que es el tema interesante, ¿por qué? El omegaverse es solo importante por esto. La gente que quería escribir fanfics sobre sus personajes favoritos masculinos decían, ay, pero no quiero que tengan que adoptar o que tengan que acostarse con una mujer para tener un bebé. ¿Cómo les hago tener un bebé? Pues me invento una ficción entera en la que pueda insertarlos y que ellos dos juntos tengan un bebé. Y de paso se anudan. Es muy sencillo, Y ¿no? de paso se muerden. Y de paso... Sí, es básicamente una manera de que tus personajes... Poder explicar por qué tus personajes favoritos tienen bebés. Cuando no deberían físicamente tenerlos. Correcto. Aparte de los omegas, pues como tienen unas hormonas, como he dicho antes que los omegas tienen los alfas tienen unas hormonas fuertes y que dominan a los demás, los omegas justo al revés. Tienen unas hormonas muy dulces que hacen que los demás quieran cuidarlos de manera subjetiva. Como poco a poco en su mente, biológicamente están predispuestos los demás a hacerlos más Esto es como lo de los gatos, ¿no? Que tienen estas feromonas, creo que era en la caca, que hace que te gusten más los gatos cada vez. Sí, esto es algo parecido. Luego, ¿tienen una limitación los omegas? Sí. Los omegas masculinos, que al final como son... todo su mundo está basado en los omegas masculinos. Los femeninos, te he dicho que hay varios Yuri, pero no suelen ser tantos fanfics sobre ellos, porque para eso tienes el mundo normal. Correcto. Las mujeres se acuestan y punto. Y como pueden tener hijos de manera natural, que sea con ayuda de un hombre con genitales masculinos, porque no todos los hombres tienen genitales masculinos, aquí representando,
Pues no hay tanto problema en los yuri, porque si una mujer quiere tener un hijo, tiene un hijo y punto. Bueno, ¿cuál es el problema de los omega masculinos y por qué rara vez pueden tener hijos ellos fecundando? Porque tienen un pene extremadamente pequeño, casi vestigial. Vaya. Es más, en muchas ficciones directamente los omegas no tienen ni testículos, porque como no pueden fecundar, ¿para qué van a tenerlos? O los tienen internos, o otras veces los he visto que los tienen pero no tienen nada dentro, como que son infértiles. He visto de todo. Está solo el pellejo ahí. Sí, he visto de todo. He visto... los omegas no pueden tener hijos fecundando ellos porque no tienen testículos. He visto porque los tienen pero no los pueden usar. Y he visto que lo pueden usar pero tienen un pene tan pequeño que básicamente no sirve para nada. Lo he visto todo. Y además, si un omega se junta con otro omega para tener hijos, un omega hembra y un omega macho, ya entro aquí en la terminología casi animal, un hombre y una mujer, omegas, intentan tener hijos juntos, tienen un problema serio, porque, como ya he dicho, los omegas necesitan un nudo, alfa. Si no se sienten sexualmente correcto, no están como bien. Vale. Y no lo tienen. Entonces no se pueden hacerlo, pero Igual. Siempre se van a quedar un poco biológicamente Igual que jodidos. los betas. Sí, efectivamente. Los betas, al juntarse con los omega, les falta una parte esencial que los omegas van buscando, sobre todo en los celos. Porque aquí es donde vamos a entrar. En los celos. La parte... el meollo del asunto. Aquí sí que... os cagáis. Vale. Los celos de los omegas, depende de dónde, claro, suelen ser cada 3 o cada 6 meses. Y durante estos celos los omegas pierden la cabeza totalmente. No es como los estios de los alfas, que están un poco más agresivos, no. Están totalmente locos. Solo necesitan un alfa que los fecunde. Y punto. Se les va la cabeza que flipas. Con los problemas laborales y sociales que esto trae a esas personas. Imagínate que tú una vez cada 6 meses perdieras la puta cabeza y no podías hacer nada más que follar. Socialmente no te iría muy bien. Pues este es el problema del Omegaverso. ¿Cómo hacen lo de los celos los Omega? Pues depende de qué fanfic estés leyendo o no estés leyendo. Hay unos métodos anticonceptivos que después voy a entrar en ellos. Los Omega durante este celo generan un slick, que es un lubricante natural en el ano o en la vagina, depende si es un hombre o una mujer. Y este slick tiene una gran carga hormonal que obliga a los alfas de su alrededor como a tener un deseo sexual increíble por ellos, que es provocarles el estio. Vale. Los alfas sí mantienen su cordura, pero están medio locos pensando con el pene. Y los omega directamente están fatal, se les ha ido totalmente la cabeza. Durante 7 días están nada más que pensando en tener un nudo, tienen un problema. Vale. ¿Qué pasa si un omega se queda embarazado? Que hacen lo que se llama un nido. Un omega embarazado coge todas las pertenencias de su alfa o de su pareja y de sus amigos, de la gente a la que quiera, todas las que pueda conseguir, ropa, almohadas, todo lo que pueda conseguir, y se busca un rincón de la casa donde viva, en la que pueda estar tranquilo y rodeado de todas esas cosas, y no saldrá de allí en los 9 meses. Una especie de porque nido de tienen pájaro. el mismo tiempo de... Sí, tienen los 9 meses normales. Tanto los hombres como las mujeres, tienen 9 meses. Pero es lo que hacen, en plan, cuando ya están entrando, que ellos notan que están embarazados, de manera inconsciente, porque no saben que están embarazados, pero lo notan, como su cuerpo lo sabe. De manera inconsciente empiezan a reunir todas las cosas que puedan encontrar en la casa que les traiga confort. Y las reúnen en un solo sitio y se tumban dentro. Normalmente suelen buscar sitios tranquilos como armarios, su cama, debajo de una mesa, cosas así como oscuras y tranquilas, donde pasar esos 9 meses en tranquilidad. Y muchos de ellos ni siquiera se mueven de allí, están esperando a que
sus familiares o su pareja les lleven las cosas de comer y las cosas de Joder. de vivir. O sea, Son muy ni necesitados. siquiera se preocupan por la supervivencia. Claro, efectivamente, como están embarazados, están como protegiéndose a sí mismos y dependen de los demás para que todas las cosas necesarias, habituales, se las cubran. ¿Qué pasa con los omegas? Pues ya he dicho, una persona que cada 3 o 6 meses pierde la cabeza durante 7 días no es productivamente responsable. Los omegas son la casta más baja socialmente. En todos los cómics, todos los manga, todo lo que he leído alguna vez, siempre el omega es prácticamente un ama de casa. Hay algunos ahora que están rompiendo con esta tendencia. Oye, se agradece porque al fin y al cabo el omega es una representación ficticia de lo que es una mujer. Sí. Porque lo único que quieren es que su personaje favorito pueda tener que quedarse embarazado. Y eso es una cosa que, a ver, no todas las mujeres se quedan embarazadas, ni no solo las mujeres pueden quedarse embarazadas, porque también hay hombres que tienen genitales femeninos y pueden quedarse embarazadas, pero normalmente suele ser un rol femenino. Es una representación de mi personaje favorito, pero como una mujer. Sí. Sin decir que hago un gender bend. No, le pongo más capas aún. Sí. Cojo y me hago un universo entero para ello. Pues normalmente los omega, da igual en dónde, son abusados sexualmente, físicamente, como son más pequeños, son más débiles, no valen para trabajos de a lo mejor albañilería, no pueden ser un montón de cosas porque están limitados a, ay, es que una vez cada 3 meses hace que toda la gente de su alrededor se vuelva loca. Claro. Y que claro, ellos se pueden entrar en celo y se vuelven locos, no pueden nada más que pensar en tener relaciones, pero es que hacen que a los alfas de su alrededor también se vuelvan locos. Entonces, no puedes tener una persona así en una sociedad como la nuestra, que todo es producir. El capitalismo, siempre estropeándolo. Sí, el capitalismo hasta en el omega verso. Pues aquí entramos en la sociedad. Explicamos un poquito la sociedad de lo que viene siendo el omegaverso. El omegaverso es lo que es. Es un universo fetichista, con componentes animalísticos sacados de los hombres lobo. Es todo muy canino, muy... un poco animalístico. Casi rozando a veces el furry, porque tienen un nudo, tienen glándulas, tienen jerarquía por olores, es todo muy cercano a... El tema era no poner pelo. El tema era que les daba vergüenza ya entrar a tope. Y es una sociedad muy marcada por lo que es la sexualidad, lo que es... Tú has nacido... Bueno, no has nacido porque normalmente los omegas, los alfas, los betas, no nacen alfa, beta, omega, sino que se presentan cuando llegan a la adolescencia. Algo parecido a las mujeres con la regla. Cuando llegas a la madurez sexual, tu cuerpo, que ya sabe más o menos de qué va el rollo, pero aún no se ha presentado, de repente muestra esas diferencias sexuales, que es lo que van a hacer que con el tiempo tú seas más grande porque eres un alfa, seas más pequeño porque eres un omega, a lo mejor no llegas a terminar de crecer porque te quedas chiquitico, o eres normal y corriente como tú y como yo porque eres un beta. No hay nada especial en ti, te quedas igual. En la mayoría de los libros que leas, los omegas son poco más que eso: amas de casa, cuidadores. Si pueden trabajar en algo, trabajarán como oficinistas, maestras, cosas muy clásico machismo social. Sí. Si lees un buen cómic, un buen manga, una buena novela, romperán con estos estereotipos. Pero si no lo lees, si lees una persona que simplemente quiere un poco imaginarse un mundo ideal en el que el machismo sea maravilloso, te encontrarás con un omegaverso al estilo ama de casa de los años 50. Y
Si estáis en YouTube veréis que tengo una imagencita en la que sale un alfa sentado en una sillita en plan rey, monarca, y un beta en plan de chill, un tío chill de cojones, y un omega sentado en el suelo en plan a verla venir. Que es un poco lo que es su sociedad. Correcto. Aquí entramos en lo que os he dicho antes de los anticonceptivos para los omega. ¿Por qué? Porque los omega son gente que se tira cada 3 meses 7 días medio locos. Y no todo el mundo quiere estar 7 días medio loco. Llámame loco. Llámame loco, por lo que sea. Entonces, ¿qué han desarrollado los médicos de ese universo? Los clásicos anticonceptivos para no quedarte embarazado, si eres un beta o lo normal. Y los supresores y las inyecciones. Los supresores son súper usados en todo tipo de lectura que vayas a leer de este universo. Los supresores están en todas partes. Básicamente los supresores son unas pastillas que te tomas igual que te tomas tu anticonceptivo oral. Que muchas mujeres toman su anticonceptivo oral por la mañana y siguen su vida. Entonces les viene la regla cuando tiene que venir y no se quedan embarazadas. Pues los supresores son algo parecido. Te los tomas y evitas tener el celo directamente. No le tienes. Mientras que te estás tomando las pastillas rigurosamente en tus días, no tienes el celo. Y así puedes tirarte años. ¿Qué pasa? Que en este mundo los supresores a largo plazo son muy peligrosos. Al contrario de las hormonas femeninas que nos tomamos para los anticonceptivos, que no son peligrosas a largo plazo. Pero allí sí lo son. Los supresores limitan una parte anatómica que les hace infértiles. Por lo tanto, si te toma mucho tiempo algo que te hace infértil, al final te puede matar físicamente porque te afecte, te cree un cáncer, por ejemplo en el útero. O puede hacer que termine siendo infértil del todo, porque te ha estado jodiendo toda la química biológica que se acabó lo que se daba. Estos son supresores que son muy usados en la literatura. Luego están las inyecciones, que también las he visto y ahora te explico porque también hay inyecciones para lo que te has dicho antes de lo de las mordidas. Las inyecciones es lo mismo, no entras en celo, pero las inyecciones solo las puede poner un médico y van como con mucho cuidado y te pueden durar durante años. Yo soy una muchacha de 13 años. Acabo de tener mi primer celo, he salido como omega. No quiero tener un embarazo, soy un bebé. Y cada 3 meses me voy a volver loca. ¿Qué hacen mis padres? Me llevan a un médico, me ponen una inyección y durante mi adolescencia no tengo más celos. Entonces no me vuelvo loca y no necesito que nadie me folle. Soy un bebé, soy un adolescente. Sí, eso es un poco cómo evitar la pederastia en este mundo. Pues buscamos a un médico que nos arregle esto. Se buscaron sus triquiñuelas las creadoras. Porque plantear la idea de que sale más tarde, no. Claro, es que la gracia es que salga temprano como la regla. Porque así tu mundo socialmente ya estás determinado a una cosa, sí. ¿Sabes? Imagínate que tú estudias para marine, llegas a los 21 años y de repente eres un omega. Claro. Eres grande como un toro. La gracia de esto es que sea en la preadolescencia para que así, a la hora de crecer, en tu adolescencia crezcan más o crezcan menos. Depende del tipo, de subtipo, de casta, sí, para que los autores ya puedan predefinirlo mucho antes. Claro, efectivamente. Entonces, ¿qué hacen? Normalmente las inyecciones valen para ese tipo de cosas. Para situaciones en las que simplemente no quieres quedar embarazada de ninguna manera. No quieres entrar en celo. Porque el celo es volverse loco durante 7 días. Entonces, no quiero entrar... No solo tiene que ser para adolescentes. A veces simplemente puede ser... Soy una mujer exitosa con una carrera cojonuda y no quiero que los alfa vengan detrás de mí. Me pongo una inyección y evito entrar en celo. Lo mismo. Incluso en algunas, no lo he puesto aquí, pero incluso en algunas literaturas hay unas pastillas que suprimen las hormonas de los omega para hacerlos pasar por betas. Así, si tú estás siendo discriminado socialmente porque eres un omega, finges que eres un beta y aquí no ha pasado nada. Y puedes hacer lo que te parezca con tu vida.
porque eres como la gente del montón. Y eso está bastante pesado. Y luego, por último, están los collares antimordida, que no suelen aparecer en la mayoría de los fics, pero sí que hay alguno o dos que lo hay. Incluido un trocito de uno que sí que lo tiene. Que básicamente es, tú quieres tener tus celos y quieres follar. No pasa nada, todo correcto. Pero no quieres que el alfa con el que folles Te marque. Porque no quieres estar atado biológicamente a esa persona, porque a lo mejor es un tío random que te has encontrado en la calle. Vale. ¿Cómo haces? Te compras un collar antimordida que no se pueda quitar durante todo el celo. Y entonces evitas que te toquen la glándula. Sí. Y cuando recuperes tu cabeza y tu conciencia, ya te lo quitas y tan pichi. Y a seguir con tu vida sin tener una pareja. Preñado pero sin pareja. Sí, a lo mejor estás preñado. Eso puede ser. Porque depende si has tomado tus anticonceptivos, tus condones, tus pastillas, lo que sea. Pero no estás marcado de por vida. Ahí, eso que te llevas. Y aquí está. También los médicos en este mundo pueden quitarte esa marca de dos maneras. Uno, en algunos libros o en alguna literatura hay unas inyecciones que afectan a tu glándula y eliminan la marca de manera química. Vale. Básicamente tú cuando te muerden se te queda como ahora lo voy a explicar aquí. tengo también la explicación de las marcas porque sabía que esto era un tema importante. Si estáis en YouTube veis que hay un cuellecito con una marca con un moratón y luego un cuellecito curado con una marca de un mordisco. Básicamente es eso. Cuando tú estás en celo o no estás en celo, a lo mejor simplemente quieres unirte a una pareja que quieres mucho y ya está. Y decides hacerlo de esta manera química. Vale. Tu alfa te muerde el cuello, si eres un omega, y te deja un moratón, que es una marca de unión. Y esta marca de unión con el tiempo se cura y se queda la marca del mordisco alrededor de la glándula. No quieres atarte a este alfa porque, yo qué sé, es un abusador. Sí. O se acabó el amor y ya no quieres estar con esta pareja. Vas a un médico y te pone una inyección en la glándula que hace que se cure esa herida. Vale. Como que se regenere el este. Tú vas a quedar un poco tocado mentalmente porque normalmente en estos fics ese cambio biológico fuerte, que es químico todo, les deja un poquillo tocado durante un tiempo, pero va a eliminar poco a poco esa marca y tú vas a poder hacer tu vida sin una pareja que te obligue biológicamente a estar con ella. Sí. Y la otra manera de hacerlo es la extracción de la glándula. Directamente te quitas la glándula entera, se quita el mordisco de unión y se quita todo lo relacionado con poderte unir con alguien. Esto lo he visto en varios fics en las que los omegas, por ejemplo, eran exitosos y no querían tener una pareja. No querían estar determinados biológicamente por nadie. Entonces, ¿qué hacen? Desde que tienen, yo qué sé, 20 y pico años, van a un médico y se quitan la glándula entera, a tomar por culo. Me parece curioso cómo dan estas opciones cuando en teoría por sociedad ni les debería de importar. Sí, pero es que también estos son fanfics más modernos. Tú ten en cuenta que si esto salió en el 2009, en la que la gente considera el primer fanfics puramente omegaverso, que no tenía ni siquiera lo de las glándulas de unión, ni las pastillas, ni nada de nada, en plan, era prácticamente solo lo del nudo y lo de que los hombres podían quedar O embarazados. sea, el Solo era siguiente eso. paso de hombres lobo embarazando. Sí. Sí, prácticamente. Solo era lo más básico, lo del embarazo y lo del nudo, solo era eso. Con el tiempo la gente fue escribiendo más y dándose cuenta de que había limitaciones que no les Sí. gustaban. Como lo de, es que he juntado a esta pareja con este otro y resulta que es que ahora quiero hacer un abusador. Y quiero que esa persona se escape de ese abusador. ¿Cómo lo hago? Me invento una inyección que evite que tenga que hacerle caso biológicamente. Correcto. Que cure la marca. Y punto. Esos médicos mágicamente han desarrollado un montón de cosas que nadie sabe cómo lo han hecho, pero lo han hecho. Bueno,
Y voy a explicar un poquillo qué es la marca. Lo de la marca ya lo he explicado varias veces, pero es una especie de matrimonio espiritual. Bueno, matrimonio espiritual más bien biológico. Es como que físicamente, sobre todo el omega, no es tanto el alfa como el omega. El omega está físicamente sometido, biológicamente sometido a ese alfa al que le ha unido. Si el alfa dice salta, él salta lo más alto que pueda. Por lo menos así era al principio, porque claro, esto ha ido cambiando con el tiempo y luego ha habido una especie de comunión. El alfa está como obligado a cuidar y a querer al omega, como hacer caso a todas sus necesidades, y el omega a cambio está obligado a hacer caso a todas sus necesidades, pero más bien sexuales. Vale. Normalmente suele ir por ahí los tiros. Los alfas suelen ser más sexualmente activos que los omegas, cosa me parece una gilipollez como una casa, pero bueno, ¿quién soy yo para criticar? Por toda la definición que me has hecho. Sí, la del podcast. Así por toda la definición que me has hecho, me parecería más los omega. Sí, pero ellas solo son durante 7 días. Luego le suda la polla todo. Sí, claro, bueno. No tienen más necesidades. Los otros te estás dando un paseo y es como, pues he olido uno. Sí. Pero el otro se le va a la cabeza y funcionan, he olido a uno. En plan, tú eres una vez cada 3 meses. Pasas tus 7 días malos y bueno, ya a seguir viviendo. Pero los alfa no, los alfas además son más agresivos. En plan, ¿tú has conocido a los tipos estos grandotes que están hormonados hasta el culo? Que son enormes, que están siempre súper alterados. Sí. Pues eso es un alfa, básicamente. Y sexualmente son algo parecido. O sea, siempre es como muy alterados, muy... Y de esta manera, como que biológicamente están un poco obligados los omega a hacerle caso. Además, lo que he dicho antes, cuando te muerden, las hormonas que generas ahora, como omega, dejan claro que estás marcado a otros alfa. Sin embargo, los alfa, no. A los alfa no les cambia nada. Un alfa sigue siendo un alfa, da igual con quién esté vinculado. Entonces, el alfa tiene más propensión a ponerle los cuernos. Correcto, ¿eso se considerarían cuernos? Sí. Aquí se sigue teniendo lo mismo de los cuernos, lo mismo de todo. Por lo menos los que he leído yo, siempre se sigue considerando lo mismo. No hay que tú te unes a una persona, no hay te has un concepto de poligamia. Es como tu matrimonio. Normalmente no. Hay en algunos, como en la actualidad, que hay parejas lo diré, poligámicas, como en la actualidad, y parejas monógamas. Normalmente suelen tirar más a la monogamia por lo del vínculo. Vale. Pero si tú quieres tener 2 alfa, pues tienes 2 alfa. Tú quieres tener 2 omegas, tú tienes 2 omegas. Depende de cómo tú te aclares con ellos. Pero se siguen considerando cuernos, vale. ¿Sabes? Bueno, entremos en materia. ¿Por qué esto es un nicho tan concreto, pero al mismo tiempo tan extendido? Si estáis lo suficiente en internet, siempre os encontraréis con algo que tenga que ver con el omegaverso. Siempre. Siempre hay una fotografía, un dibujo de un emprenj, de esto de hombres embarazados. Siempre te encontrarás a algún tipo con un nudo en el pene. Siempre hay algo de ese estilo. Si andas lo suficiente en internet, te lo encuentras. Entonces es realmente muy popular. Es un nicho porque es una cosa que solo lo leen la gente que le interesa, pero al mismo tiempo, si caminas lo suficiente, te lo vas a encontrar. Que eso es lo que hemos hecho nosotros, los chismosos de internet. Caminar lo suficiente. Y el Omegaverse es muy importante para todo en general, en plan, para el mundo de la literatura. Es un boom, es un universo entero que todo el mundo explora de una manera diferente, que la verdad es que todos se basan un poco entre ellos, porque al principio era solo lo del nudo y lo del embarazo, y luego alguien incluyó lo de la mordida, y luego alguien incluyó lo de las inyecciones, y al final todos
copiaron esa idea y dijeron, pues me gusta más así, y lo fueron incluyendo. Es como una especie de escritura colaborativa. Sí, va evolucionando. El mundo se ha ido creando según se ha ido necesitando. Pero entre todos. Todo el mundo ha aportado algo y todo el mundo ha dicho, pues me gusta así más. Vamos a hacerlo así. Actualmente en Archer Your Own hay como 200.000 novelas de Omegaverse, y no estoy exagerando porque he ido a Archer Your Own y he puesto Omegaverse y me ha salido esos resultados. Y ni siquiera he mirado el otro nombre que tiene de A, B, O. Que a lo mejor hay otros 2000. Me he ido al nombre puro. En 2020, esto lo he sacado de un estudio de una chilena que hizo un paper al respecto. En plan, hay gente estudiando este nicho en concreto, ya de manera académica. Y en 2020 ya en Amazon había 200 novelas sobre el Omegaverso. ¿Eran estas novelas típicas de mujeres que tienen 30 y pico, 40 años y tienen sueños sexuales raros? Sí. No tienen el acceso y el conocimiento para entrar en internet y buscar Omegaverso. Entonces se compran un libro que va sobre eso, pero no saben que va sobre eso. Chicas, id y compraros y ir a mi internet y buscar Omegaverso, porque no hace falta comprarse una novela para leer este tipo de cosas, de verdad. Está muy basado en este tipo de novelas para amas de casa, que realmente no tiene nada que ver, pero bueno, para amas de casa, que eran un público muy específico, que eran como de aventura, que tú eras la protagonista Selling Surf, como Crepúsculo. Sí. ¿Sabes? Que tú eres como la protagonista en cierta manera. Que hay una protagonista, pero tú realmente eres como un Selling Surf. Sí. Que tú eres hasta cierto punto el protagonista. Pues estas novelas de Amazon son algo muy parecido. Aparte, yo busqué en internet cuáles son los manga Omegaverse más famosos. Y me salieron estos, que son Immoral Sandwich, Beta of No Dating, Jeon Banchiuk. No sé coreano. Se nota, ¿verdad? Yo no lo voy a intentar, que... El Katsuou Anima Gemela, Mepou Yatarato Yowaki Nikis y Pheromone Shower. Que Pheromone Shower sí que me sonaba, pero no lo había leído. Lo de Omegaverse Short Stories, que una parte importante de los diagramas lo saqué de que la autora subió como unos diagramas y yo he copiado una parte de ahí. Vale. Y irónicamente no me he leído ninguno de estos tan famosos. Yo no suelo leer manga del Omegaverse. Lo siento, soy lo peor, pero si lo consumo, que es rara vez, pero bueno, si lo consumo, suele ser lectura en Archive of Your Own. Yo voy y tecleo al núcleo. Mi pareja favorita y luego pongo detrás Omegaverse. Vas al núcleo. Sí, voy a donde se cuece. Y luego he incluido unas portadicas muy cookies. Esta primera es la de Omega Heroine Wanster Alpha Villanes, que esta la podéis encontrar creo que en Webtoon, que es un Yuri de una alfa y una omega, pero las dos chicas, que explica, por ejemplo, esa parte de lo del pene retráctil y tal igual, por si acaso queréis echar un ojo. Me hace gracia el concepto de que te estás leyendo un manga Yuri, en concreto. Sí, pero hay un pene No. A mí eso no es lo que me fascina. A mí me fascina la parte en la que te explican científicamente por qué ocurre, por qué pueden. Sí, no, ¿por qué ocurre? Simplemente porque esta sociedad es así, en plan, simplemente la gente nace así y ya. Queremos quedarnos embarazadas y no queremos usar un tío. ¿Cómo lo hacemos? Pues una de ellas puede fecundar. Y punto. ¿Y qué más explicación necesitas tú? A ver. Y luego he incluido dos portadas de clásico manga Omegaverse, en la que hay que normalmente suelen ser novelas boilo, plan, casi todo ya hoy. Esto es un nicho de mercado para las fuyoshi y no se puede explicar sin ellas. Ellas son
el motivo por el que estemos aquí hoy. Y he incluido dos portaditas, una de Limonal Sandwich, que básicamente salen los dos alfa y un omega y punto. Vale. Que creo que esto es porque son un triángulo amoroso, pero no estoy del todo segura. Creo que es porque son un triángulo amoroso. Y una que es del Happy Omegaverse, que es otra que sale el clásico alfa con el clásico omega, abrazaditos, ay, cómo se quieren. Luego he incluido referencias bibliográficas, pero no solo por las referencias bibliográficas y para quedar como si esto fuera realmente una exposición de segundo de la ESO en la que tu profesora te fuera a revisar también la bibliografía. No solo por eso, que también, sino porque quería hablar sobre una política y comentarla con Anto, que ya se la comenté antes de preparar esto, que era que una señora en Amazon que escribió uno de esos libros sobre el Omegaverse, sin decir que era el Omegaverse, intentó patentar el Omegaverse con todos sus cojones. Aprovechando el vacío legal. Sí, sí. No me acuerdo cómo se llamaba el libro, pero era un libro de estos básicos de novela para mujeres de cierta edad que no saben lo que es internet y no saben buscarlo por ellas mismas, entonces se compran un libro. Y la tía usó todo lo clásico del Omegaverse y dijo, he vendido muy bien, ¿qué voy a hacer para vender mejor? Voy a intentar patentarlo, como si no hubiera medio internet al respecto de este tipo de historias, como si se hubiera inventado algo. Hay que tener cojones. La obra... Y... Bueno, fue Born, las nacido para ser atado. Ah, sí, el de Nacido para ser atado, sí. Y la señora encima lo escribió por Twitter en plan muy ofendida y yo, bueno, relájese, tómese una tila, porque no tiene razón. Y después de esta maravillosa presentación, que no voy a quitar, porque no he dejado una... Tenía que haberlo dejado una diapositiva en la que pusiera debate o algo así. No he dejado ninguna diapositiva extra para debatir. Así que voy a poner otra vez la de las portadas. ¿Y qué te ha parecido esta aventura? Es muy interesante porque es ver el otro lado. Es decir, el hombre quiere hacerse la historia suya y dice, pues follan y a tomar por culo. Y follaron. Ay, como... Ay, perdón, pero ¿has leído esto de P.R. Reverte? Sí. Pone, dime puta. Esos son para mí los hombres escribiendo este tipo de novelas. Sí, o sea, es que es literalmente eso, es ver el lado de, no, es que esto hay que currárselo. Cuando las fullosis se ponen, ¿vale? Sí, ahí está la otra parte del debate y es, joder, lo machistas que es a veces las fullosis. Y mucho. Que yo entiendo que sobre todo el Omegaverse nació en internet, veo que lo acepta mucho Corea y eso no es bueno. Sí, es prácticamente casi todo lo que es el manga es coreano. Hay alguno japonés, pero suele ser más bien en Corea y sobre todo mucho en webtoon. En estos... Sí. En estas novelas web que hacen semanalmente, que le pagan a un autor para hacer como un cómic semanalmente y el tío se está ahí currando, pero está pensado solo para ser por online, no para sacarse en un cómic como tal. Ya te digo, es que es curioso ver cómo se monta todo este universo, aparte de algo tan extraño como Futurama, Star Trek. Ya, aquí es que voy a romper una lanza a favor de las follosis de Star Trek. Esas señoras han levantado el mundo del fanfic con sus dos manitas. Están las señoras Star Trek y luego encima de esos cimientos están las chavalas de Sonic. Las de Supernatural. No, las de Sonic. Ay, las de Sonic también, pero las de Supernatural, gente a tener en cuenta. Sí. Yo estuve en la guerra. Hulk. En la guerra Super Julian y wow. Super Hulk, Dios mío.
fue una cosa. Desde luego, yo estuve ahí y wow. Y había sangre por todas partes, la gente se mataba, era horrible. Entonces es eso, es cómo buscan, cómo enredan y van evolucionando para decir, no, es que esta es la forma correcta de que estas Sí. dos personas, o personajes más bien, de estos universos pueden tener una relación como tú quieres que la tengan. Sí, sí, en plan, no les gusta y follaron. O adoptaron un crío. No quieren adoptar un crío. Ellas quieren que sus personajes tengan sus hijos y tengan sus cosas y tengan su esto, pero sin tener que depender de nadie más. Entonces, ¿qué dicen? Me voy a buscar una manera de hacerlo. Y así nacen los primeros. Sí, Que están muy basados en... Es eso, en plan Star Trek. Las señoras que dibujan y que hacen Star Trek, yo cuando empecé en el mundo de leer fanfics, ya estaban allí porque estaban desde el 60. Yo me acuerdo que cuando entré, ya había gente en Tumblr diciendo, yo me acuerdo de cuando las mujeres eran las primeras que escribían blogs con novelas sobre sus personajes favoritos. Señoras que a lo mejor decían, soy una ama de casa de 38 años, obsesionada con Star Trek porque lo veo cuando no está mi marido en casa y a lo mejor son los 60, tal cual. no, Y he escrito esta novelita sobre Spock y Kirk y la voy a compartir con mis otras señoras amas de casa y empieza a rodar eso y a compartirse y la gente empieza a... A ver, de por sí Star Trek es muy Sí. homoerótico. Eso se da pie a ello. Pero esas señoras han levantado el fanfic con sus dos manitas. me hace gracia porque sin llegar a este nivel veo el ejemplo en lo que sería mi madre, porque ella es eso, es ama de casa y es como, no, yo hoy me he puesto la temporada entera de Star Trek de Next Generation y Sí, mañana sí. me voy a ver entera Stargate. Y es como, Sí, tal cual. y es Tal cual. En plan, bucles. eran esa gente, esas mujeres que estaban en su casa, que tenían sus hijos, sus responsabilidades y tal, y como un hobby se veían sus series y escribían una novela así, bueno, que ellas consideraban una gracieta, una cosa para que la compartieran sus amigas. Pero esas mujeres accedieron a internet. Sí. De las primeritas que estuvieron en internet eran esas señoras. Porque eran las que tenían a lo mejor su marido se creía muy tecnológico Tenía el internet. en la América de los 80 y se compró un ordenador. ¿Y quién está en casa todo el día? La madre. Correcto. Y esa mujer tenía acceso a internet y tenía acceso a estar mirando sus... La piratería ya estaba en aquel momento Sí. a tope. Mirando sus cositas, escribiendo sus blogecitos. Y a lo mejor no le decía a nadie que tenía ese blog. A lo mejor simplemente cogía y se escribía un libro. Sobre todo del Señor de los Anillos hay millones. Y algunos que son más viejos que el cantar. Que tú puedes empezar a excavar y hay fanfics del Señor de los Anillos, del Hobbit y de ese tipo de cosas. Viejísimos. Y con una narrativa... No, claro. Esa mujer tendría que estar escribiendo novelas. Y una narrativa increíble. En plan, gente que lee un montón en su casa y como he leído mucho, saben escribir. Pero no se consideran lo suficientemente buenas para escribir una novela. Claro, porque Porque dicen, soy una ama de casa. Pero realmente lo valían. esto, por cierto, chicos o chicas, chiques, vamos a chiques, Chiques. por si acaso Monarcas. creéis que esto que estamos diciendo os pilla muy raro o tal, os recuerdo que hay un episodio de Los Simpsons de Marge haciendo sus novelas eróticas. Sí, es que era muy común antes. Antes las señoras solían hacer sus clubs de lectura y mucha gente escribía sus novelitas. Y se lo pasaba a sus amigas. O sea, esto no es... Se lo enseñaban a sus 4 amigas, se reían un poco y la guardaban y nunca más volvía a salir. A no ser que tuvieran internet y decidieran Claro, subirla. y claro, no tenían un perfil anónimo aparte, normalmente. Claro. Su marido, sus hijos no sabían que estaban escribiendo ese tipo de novelas. Pero sus novelas eran igual de buenas que cualquier otra. Cuando Google servía para algo. Cuando alguna empezó a escribir algo... Es más, Crepúsculo Sí, fue originalmente un fanfic de ¿qué era? De entrevista con el vampiro, ¿verdad? sí, y luego... Era de entrevista Puede ser, con el puede vampiro, ser. ¿verdad? Porque es el fanfic original.
Sí, sí. Creo que era de eso. Y luego 50 sombras de Grey es el fanfic de Crepúsculo. Sí, pero no se lo digan porque se pican. Porque las señoras se tomaron lo del 50 sombras de Grey como si aquello fuera la Biblia. Increíble. Que no es por mal, o sea, no es para decir, Dios mío, es que como es un fanfic es peor. No, es una novela. Pero no, es mala porque es Correcto. una mala novela. He leído buenos fanfics. Eso no es un buen fanfic. Es una mala novela. Yo aquí tengo opiniones y las voy a decir porque este es mi book. Y es más que válido porque yo ni la he leído ni es algo que me interese. Sí. Yo per se no la he leído, pero he leído trozos de una que tenía una amiga. Y es una mala novela. Es una mala novela. Y he leído fanfics mucho mejor. Me acuerdo de un fanfic que me leí que era del Hobbit. Que básicamente era Thorin y Bilbo, ¿vale? No shame. Yo voy con la cara por delante, al descubierto, ¿vale? Yo leo esas cosas y era de Thorin y Bilbo. Y había una complejidad en la escritura de cómo gobernar el reino de Erebor que yo quedaba pasmada. En plan, sí, la trama principal era estos dos van a follar y se quieren. Me parece muy bien, en plan, esa trama principal me parece cojonuda, ¿vale? Pero antes de llegar a todas esas cosas tenían que reconstruir el reino y lo hacía prácticamente como lo haría un ingeniero. En plan, la señora, la chica que escribía, que creo que era una chica, creo que además tuvo un problema y dejó de escribir como 2 o 3 meses y luego escribió en plan, hola, estoy en el hospital y yo, ¿qué haces? Me encanta mucho que me pasan a veces gente cercana de, mira, estoy leyendo este fanfic en AO3 y literalmente la chica está diciendo, mira, es que he tenido problemas, siento el retraso del episodio porque, yo qué sé, se ha muerto mi perro y encima no sé qué. Sí, pero sí. vive tu vida, cuida a tu perro y ya luego nos contarás la historieta, pero por favor vive. No me importa que actualices esto Es como, 2 días es como después. Tú recupérate. la mangaka que publica Fandogamia, que cada título es, Sí. no, mira, me he roto el Ay. páncreas y es como, joder, por favor. La de mi experiencia lesbiana con la soledad. Es como, ¿puedes por favor tomar 5 segundos de tu vida para recuperarte y ponerte en plan, es que yo solo quiero que seas feliz. Deja de escribir manga y mejórate. Ya me das pena. Me acuerdo uno especialmente que me llenó la patata, no sé de qué era, pero uno me llenó la patata porque decía, lo siento chicos, esta semana voy a tener que actualizar más tarde porque es que me coincide con mi boda. Y yo, oh, claro, seguro que nos vamos a quejar porque te cases y no vayas a actualizar justamente cuando te casas. Cásate con calma, yo me puedo esperar un día. Si después de haberte leído novelas de, yo qué sé, R.R. Martin, ¿qué más Sí, da? no, o sea, comparaciones buenas hay. Claro, es que te comparas con Stephen King, claro. Él publica, él de repente se levanta Es y que tenía Stephen otra King novela. está en su baño y de repente dice, ¡oh, una novela! Y escribe una novela en 20 minutos. Él se levanta por la mañana y resulta que en la noche escribió una novela sin querer. Sí. Es increíble lo de ese tío, pero es que claro, la gente tiene una vida. Así que por favor, vivid vuestra vida y no actualicéis los libros si no tenéis que hacerlo. Pero es que me acuerdo que es que, bueno, me gustó mucho ese fanfic, la verdad. Pero es que había una complejidad de cómo desarrollar a los personajes, de cómo creaba personajes nuevos y les ponía en roles que eran necesarios, pero realmente no lo piensas tú cuando estás haciendo una pareja. Tú estás pensando en cómo voy a reaccionar a esta dos parejas porque me gusta esa pareja. No piensas en voy a hacer un consejero secundario que me tenga que decir que se me ha caído una mina. No, ¿sabes? Una complejidad de El world building. de world building que Tolkien había estado orgulloso de esa chica. Hice mi novela sobre Bilbo y Thorin y acabé haciendo El arte de la guerra 2. Sí, era increíble, en plan, una complejidad. Y yo, claro, tenía eso como 40 capítulos. Y cada capítulo era 2000 palabras, sin exagerar. Sí, Porque claro, tienes que escribir ahí un buen mundo. lo de las
se te hace largo. Lo único malo que tiene el mundo de los fanfics es que no hay límite. Como no pesan los libros. Claro, como no es un Claro. libro, no dices, y hasta aquí se acaba. Es que tú puedes seguir hablando de tu personaje favorita toda tu vida. Toda tu vida. No. Bueno, y estamos rapeando de más. Parecemos Snap. Recapitulando, chicos. Bueno, pues eso. No sé cómo acabar esto, cómo es acabar este podcast. Más que diciéndoos que si os interesa algún nicho, nos escribáis en los comentarios, en plan, habla de esto, y yo seguramente lo apunte y me vaya a internet y encuentre cosas de eso, porque siempre encuentro algo de eso. Tengo un problema. Tengo datos y tengo que contarlos. Soy la autista de los También datos. yo, que en este episodio estoy en un segundo plano, pero nos vamos a ir turnando. Sí, sí. Sí, va a ser una vez uno, una vez otro, y vamos a ir haciendo nuestros PowerPoint de segundo de la ESO y presentándoos a vosotros la clase. La gracia es que nos estaremos asustando el uno al otro todo el rato. Y espero que lo hayáis pasado bien. Sí, exactamente. Bueno, pues me despido, pasarlo bien, que os guste esto, compartirlo con vuestros amigos si queréis asustarlos y enseñarles una parte de internet que no conocían, porque yo voy a enseñárselos a mis amigas y van a flipar. ¿No queríais PowerPoints? Pues ahora es un Es- podcast. Sí. Les dije, y una vez estábamos cenando mis amigas y yo, y les dije, si hacemos una fiesta de los PowerPoints, y les encantó. Y ahora van a comer PowerPoint. Eso les pasa por decir que les gustaba. Perfecto. Así que nada, chao chao, cuidaos mucho, cotillitas de internet. No sé si os gusta el tema. Si tenéis alguna propuesta de nombre para nosotros y para vosotros, decírmela porque muy interesada en ella. Y nos vemos el próximo día. Chao, chao. Chao chao.